Las puertas del elevador se cerraron con un suave tintineo, los botones cromados brillando bajo las luces intensas. Observé a mis padres moverse incómodos entre sus ropas de diseñador, como siempre que estaban nerviosos. El reloj Omega de mi padre captó la luz mientras revisaba la hora por tercera vez en 2 minutos. La bufanda Hermès de mi madre caía sobre su blazer a medida mientras la ajustaba, su costumbre nerviosa desde que yo era niña. Camila Torres, dijo mi madre, con ese tono condescendiente que conocía tan bien. ¿Estás segura de que quieres que veamos tu espacio de trabajo? Podríamos simplemente almorzar en el club campestre. Sonreí ligeramente, recordando las innumerables veces que se negaron a visitar mi pequeña oficina alquilada cuando recién empezaba. Pero hoy era diferente. Hoy, de hecho, prácticamente se habían invitado ellos mismos, ansiosos después de escuchar rumores en el club sobre mis supuestos problemas financieros. «Querrán ver esto, mamá», dije con calma, presionando el botón marcado como Penthouse. ¿Penthouse? Mi padre soltó una risa corta y aguda. «Cariño, creo que presionaste el botón equivocado. Tu pequeña empresa de tecnología no puede». El elevador comenzó su ascenso suave por la Torre Rivera, uno de los rascacielos más prestigiosos del centro de Miami. Hace 3 años, cuando renuncié al imperio legal de mi padre, Torres y Asociados, para lanzar mi propia startup fintech, habían estado horrorizados. «Estás desperdiciando un legado familiar», había tronado mi padre. La verdad es que nunca imaginaron que su hija de 29 años podría sobrevivir fuera de su sombra. ¿Recuerdan aquella idea que les presenté?, dije, mientras veía cómo los números subían. ¿La que llamaron absurda? ¿La aplicación que dijeron que nunca funcionaría? No me digas que todavía estás con esa tontería. Escupió mi padre. Trading predictivo, Camila. Eso es un hobby, no una carrera. Mi madre me tocó suavemente el brazo con voz cargada de lástima. Cariño, tu padre aún tiene un puesto esperándote en la firma. Socia Junior, algo estable. Antes de que pudiera responder, el elevador sonó al llegar al piso 20. Un joven ejecutivo entró, absorto en su tablet. Al levantar la mirada se detuvo. «Source», dijo con los ojos brillando. «No sabía que estabas hoy». La presentación a inversionistas de ayer, absolutamente brillante. Mis padres se quedaron rígidos como estatuas de mármol. «Gracias, Daniel», respondí con naturalidad. «¿Qué tal el lanzamiento beta?» «Fenomenal, señorita. El algoritmo está superando todas las proyecciones. Ya tenemos 5 grandes bancos negociando acuerdos de licencia. Ha empezado una revolución en el mercado». Se bajó en el siguiente piso, dejando un silencio atónito. La mano de mi madre se deslizó de mi brazo. La mandíbula de mi padre se tensó, un músculo contra su sien. Mientras el elevador continuaba su ascenso, podía escuchar casi los engranajes girando en sus cabezas, intentando reconciliar a la hija que despreciaron con la mujer que estaba a punto de abrir el penthouse de una torre que era mía. «Torre Rivera, señorita Torres, presentación a inversionistas». Camila, la voz de mi padre había perdido ese tono confiado y condescendiente. Sonaba extraño, casi frágil. «¿Qué está pasando exactamente? ¿Recuerdan cuando les dije que tenía una idea que cambiaría la industria financiera?», dije, calmada, casi conversacional. «Un sistema de inteligencia artificial capaz de predecir los movimientos del mercado mejor que cualquier analista humano». Mi padre soltó una risa corta y sin humor. «Ese ridículo sueño». «Tus palabras», dije con ligereza, viendo cómo los números subían. 48, 49, 50. Ese mismo sueño ahora maneja portafolios por más de $60.000 millones. La voz de mi madre se quebró por primera vez. ¿$60.000 millones? Pero no por eso los invité, continué mientras el elevador se acercaba a la cima. Cuando la empresa creció, necesitaba una sede acorde con nuestro tamaño. ¿Y esta torre? El elevador sonó de nuevo. Sonreí levemente. Digamos que conseguí un buen trato cuando la compré. Las puertas se abrieron, revelando el penthouse. Una extensión de paredes de vidrio que enmarcaban el brillante skyline de Miami. La luz del sol se filtraba sobre los pisos de mármol pulido. Instalaciones de arte moderno llenaban el espacio y un enorme escritorio de caoba dominaba el centro. Pero no era la vista lo que les quitó el aliento. Eran las enormes letras cromadas detrás de mi escritorio, Pourgengal, donde la IA se encuentra con las finanzas. Salí con gracia, los tacones resonando sobre el mármol. «Bienvenidos a mi edificio».
La compostura de mi madre se rompió como cristal fino. ¿Tu edificio? ¿Los 62 pisos? Correcto, respondí, caminando hacia mi escritorio con calma deliberada. ¿Quieren un recorrido? Podemos empezar con mi pequeña oficina aquí, en el penthouse. El rostro de mi padre se volvió rojo carmesí. Pero la Torre Rivera es propiedad de Torres Global. Mi empresa, terminé suavemente. Nombrada así por la abuela Torres, la que me enseñó a soñar más grande que nadie. Pero eso es imposible, papá, balbuceó. Solo han pasado 3 años. 3 años, 4 meses y 22 días, corrigí con una sonrisa. ¿Quieren ver los últimos informes trimestrales? Son impresionantes. Un golpe en la puerta interrumpió el silencio. Mi asistente ejecutiva, Leela, entró con una tablet. Disculpen la interrupción, pero JP Morgan está en la línea 1 sobre el acuerdo de licencias y la oficina del gobernador confirmó su cena para mañana. Pospon a JP Morgan para las 3. Llamaré al gobernador después del almuerzo, respondí, sin quitarles la mirada a mis padres. Leela asintió y se fue en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Mi padre se desplomó en una silla de cuero, mirando fijamente el skyline panorámico. Mi madre permaneció de pie, escaneando la oficina como si buscara pruebas de que esto no era real. Pero lo era. Por primera vez en años tenía todo el poder. La fusión, están reportando en CNBC. La voz de mi padre bajó a un susurro. ¿Eso eres tú? Sí, dije calmada. Esa fusión, estamos adquiriendo la división de IA de Thomson Financials. Bastante adecuado, ¿no creen? Considerando que rechazaron mi solicitud de trabajo hace 4 años. Toqué la consola de mi escritorio y la pantalla holográfica cobró vida. Filas de cifras financieras y gráficos globales danzaban sobre la superficie de vidrio. ¿Quieren ver los números? Pregunté. Pero la Navidad pasada dijiste que aún estabas descubriéndote a ti misma. Usabas ese mismo blazer viejo, el que decías que te hacía parecer pasante, dijo mi madre, finalmente hallando voz. Sonreí con una risa suave. Lo usé a propósito. Igual que mantuve mi viejo departamento, manejé ese coche destartalado y trabajé desde una oficina pequeña en el piso 15. Necesitaba probarme a mí misma que podía triunfar sin depender de ustedes. La mandíbula de mi padre se tensó. Los instintos empresariales de mi padre, los mismos que habían construido un imperio legal multimillonario, finalmente estaban entrando en acción. ¿Pero por qué esconderlo, Camila? ¿Te das cuenta de cuántas puertas podríamos haberte abierto? ¿Cuántos acuerdos? Dijo con un dejo de frustración. Lo interrumpí con la voz cortante como el cristal. Exactamente por eso. Cada puerta en Torres y Asociados se abrió gracias a ustedes. Cada cliente llegó por sus contactos. Yo quería algo que fuera mío, completamente mío. La voz de mi madre se suavizó. Pero seguro que después del primer año, cuando empezaste a tener éxito. ¿Cuándo empecé a superar todas las proyecciones? Dije, caminando hacia las ventanas de piso a techo que daban a Biscayne Bay, con el skyline de la ciudad brillando bajo el sol de la tarde. Déjenme decirles lo que pasó. 1 año después, nuestra IA hizo su primera gran predicción de mercado. Un cambio que ningún analista humano había visto venir. Nuestros primeros inversionistas obtuvieron un retorno del 500% en una sola semana. Me giré para mirarlos con la voz subiendo de intensidad. Y esa misma semana, los escuché en el club, papá, diciéndole a los Hamiltons lo preocupados que estaban por mi pequeño experimento, como creían que volvería arrastrándome por un puesto junior. El rostro de mi padre se tornó rojo carmesí. ¿Nos preocupaba? No, dije fríamente. Ustedes estaban avergonzados. Su hija, educada en Harvard, estaba jugando con algoritmos en lugar de seguir la carrera familiar. Así que interpreté el papel de la soñadora en apuros, mientras construía algo que ahora estaba transformando las finanzas globales. Presioné un botón y la pared de vidrio detrás de mí cobró vida. Docenas de pantallas parpadeando, flujos de mercado en tiempo real, pronósticos impulsados por IA y símbolos bursátiles de cada centro financiero importante. Nuestra IA no solo predice los mercados, dije, dejando que el silencio se prolongara antes de añadir. Los entiende. Ve patrones que los humanos no podemos. Cada institución financiera importante la usa ahora. Incluso Torres y Asociados. La cabeza de mi padre se levantó de golpe. ¿Qué? Revisa el software de trading de tu firma, dije con una sonrisa calmada.
Mira quién lo licencia. Vi cómo sus manos temblaban mientras buscaba su teléfono. Y créanme, querrán escuchar lo que le dije a mi padre después, agregué con un guiño, aunque solo para mí. De hecho, han estado usando mi tecnología durante el último año, dije, recargándome casualmente en mi escritorio. Esos beneficios récord de los que su firma se jactaba en el club campestre. De nada. Eso es imposible, murmuró, pero el color que se le iba del rostro me decía que ya lo estaba entendiendo. El algoritmo Rivera, continué con suavidad. Sus labios se movieron, repitiendo el nombre con incredulidad. Sí, terminé por él con una pequeña sonrisa. Nombrado así en honor a la abuela Rivera. Tu director de tecnología se emocionó al descubrir con quién había estado negociando, pero hice de la confidencialidad una condición estricta del contrato de licencia. Mi madre se desplomó en la silla más cercana, su postura perfecta colapsando por primera vez en mi vida. Me miró como si no reconociera a su propia hija. Todas esas noches en el club náutico, susurró. Tratando de emparejarte con hombres que pudieran sostenerte. ¿Como Peter Thompson? Me reí, un sonido agudo que rebotó en el mármol. ¿Te refieres al Peter Thompson cuya empresa estoy comprando hoy? Sí, esas fueron noches particularmente entretenidas. Un suave tintineo nos interrumpió. La voz de Leela llegó por el intercomunicador, calmada y eficiente. Señorita Torres, los miembros del consejo están llegando para la reunión trimestral. Además, el señor Ramírez de Forbes está aquí para su entrevista de portada. Afuera, el zumbido distante de las hélices de los helicópteros resonaba sobre Biscayne Bay, probablemente canales de noticias financieras dando vueltas para capturar la Torre Rivera y reportar sobre la adquisición más grande del año. Mi padre seguía pegado a su teléfono, desplazándose entre titulares que gritaban mi nombre: Boris adquiere agencias. Mujer redefine la IA en finanzas. Mi madre había abandonado toda apariencia de compostura. Sus manos temblaban ligeramente mientras recogía un mechón de cabello detrás de la oreja. Una grieta en esa imagen impecable que había pasado décadas perfeccionando. El consejo nos espera, dije poniéndome de pie. Pueden quedarse si quieren ver cómo su pequeña hija imprudente maneja un imperio de miles de millones de dólares. La voz de mi padre se quebró, despojada de autoridad. La valoración de tu empresa. 10 veces más grande que Torres y Asociados, dije con ligereza. Esa mañana, las puertas de la sala del consejo se abrieron, revelando la vista panorámica de Miami brillando bajo el sol de la tarde. Dentro, la mesa relucía, rodeada por algunas de las figuras más poderosas de las finanzas globales, quienes ahora se levantaban para saludarme con respeto. Damas y caballeros, dije al entrar con voz firme y autoritaria. Quizá reconozcan a mis invitados Robert y Elena Torres. Están aquí para observar. Una ola de sonrisas cómplices recorrió la sala. En la alta sociedad, mi secreto había estado bien guardado. Pero en el mundo financiero no era ningún secreto, era una fuerza. Durante la siguiente hora, mis padres se quedaron congelados mientras yo dirigía discusiones que moldearían mercados en continentes enteros. Fusiones multimillonarias, avances de IA, cambios económicos globales, cada decisión fluía a través de mí. Cuando la reunión terminó y los ejecutivos se retiraron con apretones de manos y felicitaciones, mi padre finalmente habló, su voz suave, casi quebrada. ¿Por qué no nos lo dijiste? Sonreí ligeramente, disfrutando el peso del momento. Durante todo este tiempo pensamos, ustedes pensaban lo que querían pensar. Que una mujer no podía triunfar en finanzas sin seguir el camino tradicional. Que la innovación era demasiado arriesgada. Que la IA era solo una moda pasajera. La voz de mi madre era apenas un susurro. Estábamos equivocadas. Tan terriblemente equivocadas. Lo curioso, continué, caminando lentamente hacia las ventanas panorámicas sobre Biscayne Bay, es que intenté decírselo. ¿Recuerdan aquella cena hace 3 años? Les expliqué cómo la inteligencia artificial podía revolucionar la banca de inversión. Hablé de análisis predictivo y algoritmos en tiempo real. ¿Y qué hicieron ustedes?, admitió mi madre suavemente. Cambiaron de tema. Para el hijo de los Hamilton y su nueva sociedad, dije con una risa seca. Mi padre suspiró profundamente. Lo recuerdo. Honestamente, no entendía ni la mitad de lo que decías. No, dije, girándome para mirarlo fijamente, no intentaron entender. Y esa es la diferencia. El intercomunicador zumbó. La voz tranquila de Leela se escuchó.
Señora Torres, el equipo de Forbes está listo para su entrevista. Dame un momento, respondí. Me volví hacia mis padres. Tengo una sesión para la portada, pero antes de que se vayan, hay algo que deberían ver. Les entregué un folder negro, elegante. Mi padre lo abrió y se quedó paralizado. ¿Vas a comprar Torres y Asociados?, susurró. Sus manos temblaban mientras hojeaba los documentos. Valor de mercado más un 20%, dije con calma. Pueden unirse a Torres Global como subsidiaria, modernizarse con nuestra tecnología y prosperar, o seguir intentando competir contra un sistema de IA que está reescribiendo las reglas de las finanzas. Mi madre me miró, su máscara de perfección desmoronándose. ¿Comprarías la empresa de tu propio padre? Los negocios no son personales, ¿recuerdan?, dije, inclinando ligeramente la cabeza. ¿No es eso lo que siempre me enseñaron, papá? Levanté la vista y por primera vez vi algo en sus ojos que nunca había estado allí: respeto. ¿Cuándo necesitan una respuesta?, preguntó, sonando más como un CEO que como un padre. Tómense su tiempo, dije, poniéndome la chaqueta. Lo discutiremos durante la cena, en mi penthouse del edificio de al lado. Ese que nunca visitaron porque asumieron que no podía permitirme un lugar decente. Mi madre parpadeó. ¿También eres dueña de ese edificio? Entre otros, dije con una leve sonrisa. Sorprendente lo que puedes comprar cuando tu IA predice los mercados con un 99.9% de precisión. Leela apareció en la puerta. Señorita, el fotógrafo está listo. Voy, respondí. Me volví hacia mis padres. La decisión es suya. Únanse al futuro que estoy construyendo o quédense en el pasado. De cualquier forma, ya probé lo que me propuse demostrar. Mientras se dirigían al elevador, todavía aferrándose al folder, mi padre se detuvo y miró hacia atrás. En esa fiesta de Navidad, cuando usaste ese viejo blazer, ya habías comprado esta torre, ¿verdad? Sí, dije simplemente. Firmé los papeles esa misma mañana. Sacudió la cabeza lentamente, una mezcla de orgullo y arrepentimiento en su rostro. Nos perdimos gran parte de tu camino. Sí, dije suavemente. Pero tal vez ahora puedan ser parte de lo que viene. Mientras las puertas del elevador se cerraban sobre sus expresiones atónitas, enderecé los hombros y caminé hacia el equipo de cámaras que esperaba. Los titulares de mañana gritarían mi nombre al mundo, pero la victoria de hoy, el momento en que mis padres finalmente me vieron por quien realmente era, se sentía infinitamente más significativa. Porque a veces, el éxito no se mide solo en miles de millones o rascacielos propios. Se mide en demostrar, sin ninguna duda, que el sueño que despreciaron nunca fue imposible. Mientras posaba para la portada de Forbes, pensé en aquella pequeña oficina del piso 15 que aún mantengo intacta. Un recordatorio de que todo imperio comienza con una habitación y el valor de creer cuando nadie más lo hace. Si llegaste hasta aquí, quiero escucharte. Cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías mantenido tu éxito en secreto como yo, o lo habrías gritado desde los techos en cuanto lo lograste? Sé honesto. Estaré leyendo sus comentarios porque tu perspectiva me importa. Y si mi historia te inspiró, presiona ese botón de suscribirse. No solo para seguir lo que sucede después, sino porque creo que historias como esta nos recuerdan que los caminos inesperados pueden llevar a destinos extraordinarios. Tu apoyo me ayuda a compartir más historias de resiliencia, ambición y justicia poética. Antes de irte, un consejo: nunca dejes que las dudas de otros se conviertan en tu verdad. El mundo te dirá que es seguro, posible y esperado. Ignora ese ruido. Sueña en grande, trabaja en silencio y deja que tus resultados hablen más que cualquier opinión. Si estás construyendo algo, ya sea un negocio, una carrera o una vida mejor, no te rindas cuando otros se rían. Esa risa es la prueba de que no ven lo que tú ves. Ahora suscríbete, comenta y recuerda, tu historia aún no termina. Haz que valga la pena contarla.